En caso de que se agrave la situación en la frontera de Ucrania y Rusia, la OTAN tiene la intención de trasladar rápidamente un ejército de 40.000 personas al territorio de Ucrania, y probablemente estemos hablando del Donbass. Por el momento, las unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta de Alta Preparación están en alerta máxima. En caso de conflicto entre Ucrania y Rusia, se planea transferir un ejército de 40.000 militares a Ucrania en 120 horas. Según el periódico Die Welt, por primera vez se ha tomado la decisión de llevar un grupo tan grande de tropas a la preparación para el combate. Esto indica que la OTAN se está preparando para un conflicto directo con Rusia. Aún se desconocen las tropas, de qué países específicos están incluidos en el grupo de tropas preparadas para el traslado a Ucrania. Como se sabe anteriormente, Canadá y Gran Bretaña se opusieron abiertamente a la provisión de cualquier ayuda militar a Ucrania, aunque estaban a favor de Polonia y Alemania. Rusia aún no ha respondido a tales acciones de la OTAN. Sin embargo, es bastante obvio que la parte rusa tomará medidas muy duras en caso de la aparición de un ejército de la OTAN en Ucrania, hasta que las fuerzas estratégicas estén preparadas para el combate. Los periódicos de los países del bloque, citando sus fuentes entre oficiales de alto rango, informan: el presidente ruso Vladimir Putin se está preparando para tomar 2/3 del territorio de Ucrania a principios de 2022, informa el periódico alemán Bild. Según las fuentes, el plan máximo de Rusia para la ofensiva contra Ucrania se encuentra en el cajón de Putin, y este aún no ha decidido si lo llevará a cabo. Al mismo tiempo, según Bild, la acumulación de tropas rusas, que comenzó en abril, indica que el Kremlin parece inclinarse por seguir adelante con el ataque a Ucrania. Un oficial militar dijo a Bild: en enero-febrero, cuando Putin dé la orden, los militares rusos atacarán simultáneamente desde el norte de Crimea, a través de los territorios ocupados en el este y desde el norte. Sin embargo, otros conocedores de la OTAN confían en que el ataque podría producirse en 3 etapas independientes. Cada una de ellas podría ser la última, si hace que Occidente se replantee la situación. Además, un funcionario de inteligencia de Estados Unidos dijo que Putin tiene la intención de tomar primero el sur de Ucrania, para asegurar los suministros a Crimea, para cortar a Ucrania del mar, y por lo tanto de los suministros. Rusia también planea utilizar barcos de desembarco trasladados desde el mar Báltico, en la primavera, para transportar tanques y tropas desde Crimea a las afueras de Odessa. Otro oficial militar de alto rango dijo: Rusia está planeando una operación de desembarco al este de Odessa, entre los pueblos de Fontanka y Kobleve. Según él, las tropas rusas van a avanzar al noreste de la ciudad, luego girar a la izquierda y avanzar hacia Transnistria, rodeando así a Odessa. Al mismo tiempo, se llevarán a cabo operaciones aéreas de fuerzas especiales en la región de Kherson, a lo largo del río Dnieper. Esto bloqueará los puentes que cruzan el río más importante del país y, por tanto, los canales de suministro. Al principio, Rusia iniciará el fuego de artillería desde Crimea sobre las posiciones ucranianas. Entonces, las tropas ucranianas se verán rodeadas y no podrán recuperar los puentes detrás de ellas, dijo la fuente. Según la fuente, los militares rusos se moverán desde el Donbass hacia el oeste y luego se dividirán, con una parte avanzando hacia Zaporizhia y más allá, y la otra avanzando hacia Crimea. Si Rusia tiene éxito en su ofensiva, todo el sur de Ucrania estará bajo su control, y Putin tendrá un corredor desde Rusia hasta la frontera de la OTAN con Rumanía. Cuando comience la primera fase de la ofensiva, el poder aéreo y los misiles balísticos de Putin debilitarán las capacidades militares de Ucrania en todo el país. Las unidades de tanques rusas pueden cruzar la frontera en las regiones de Luhansk y Kharkiv, y avanzar hacia el Dnieper y Poltava. Uno de los oficiales explicó que los militares rusos cortarán el suministro de electricidad, gas y alimentos a las ciudades. En su opinión, dentro de unas semanas, los rusos pueden proclamarse salvadores de civiles, invadir las ciudades capituladas y salvar a los ucranianos de la inanición y de la caída. En la tercera etapa, el ejército ruso atacará la capital ucraniana desde el norte. Sin embargo, la fuente confía en que también puede producirse una ofensiva contra Kiev, al principio de la misma, dependiendo de las circunstancias.
Bild señaló, hasta el momento, la participación de Bielorrusia en la combate es dudosa, pero si esto ocurre, formará parte del plan de Rusia para rodear y asediar a Kiev, desde el noreste y el noroeste. Las tropas rusas avanzarían entonces hasta la línea Korosten-Uman, para cortar los suministros de Ucrania occidental. Entonces cabría esperar la capitulación de Kiev, por tanto, de Ucrania bajo la presión de Occidente. Las fuentes creen que Ucrania no podrá resistir una invasión a gran escala por parte de Rusia. Las fuerzas armadas ucranianas, si no son completamente destruidas, se retirarán al oeste del país. Según otro interlocutor de la publicación, los misiles antitanque Javelin estadounidenses no serán suficientes para todos los tanques rusos, y los drones Bayraktar turcos serán aplastados por los aviones de combate rusos. Los militares confían en que los modernos misiles antiaéreos occidentales, como el Patriot, y los misiles antibuque del tipo Harpoon serían necesarios para proteger a Ucrania. Funcionarios de seguridad de la OTAN añadieron que los aliados de Ucrania están revisando los suministros de armas a Ucrania, aunque esta decisión no puede venir de la OTAN en su conjunto, sino solo de sus miembros por separado. El Washington Post informa, citando datos de inteligencia, que 175.000 soldados participarán en la masiva ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. Los analistas del equipo de inteligencia de conflictos informaron que un gran grupo de tropas rusas había sido desplegado cerca de la frontera con Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Washington se está preparando para circunstancias imprevistas debido a la acumulación de tropas rusas en las fronteras ucranianas. Según Bloomberg, en noviembre, Rusia comenzó a desplegar activamente tropas en la anexionada Crimea. Según los analistas militares occidentales, puede que Putin vaya de farol, pero si no es así, el ejército ucraniano se enfrenta a una terrible prueba. La OTAN se opone a la idea de celebrar una conferencia con Rusia sobre las esferas de influencia, comunicó el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. La idea de celebrar una nueva conferencia para discutir otra vez las esferas de influencia, en el marco de las cuales las grandes potencias podrían controlar las acciones de los vecinos, sería un paso de retroceso, subrayó Stoltenberg en una entrevista con el semanario Le Journal de Dimanche. El jefe del bloque militar agregó, al discutir las perspectivas de la incorporación de Ucrania en la OTAN, que Rusia no tiene derecho a su propia esfera de influencia. No obstante, el secretario general indicó que la OTAN aboga por un diálogo con Moscú para fomentar la confianza, garantizar la transparencia de maniobras y disminuir las tensiones, así como para discutir el control de armamento. Ucrania y algunos países occidentales expresan últimamente su preocupación por el aumento de las fuerzas militares de Rusia en su frontera. Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que tiene derecho a movilizar sus tropas dentro de su territorio sin que eso suponga una amenaza para nadie. A su vez, Moscú denunció que estas acusaciones son una excusa de la OTAN para desplegar más equipos militares cerca de sus fronteras y ocultar así sus propias acciones. Cabe destacar que el diálogo directo Rusia-OTAN fue terminado en los últimos meses de 2021, después del cierre de la oficina de la OTAN en Moscú, y la suspensión del labor de la embajada rusa ante la alianza después de que la OTAN había revocado la acreditación de 8 diplomáticos rusos, de la misión permanente rusa ante la Alianza Atlántica por sospechas de asesinato y espionaje.